Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Jacqueline Pérez Pérez, estudiante del curso de Sociología de la Familia. Pertenezco al grupo número 5. Mi tutora es Constanza de Torres. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre una problemática como lo es la fragmentación familiar por inmigración, desaparición o desplazamiento. Un fenómeno que afecta en mi entorno y que finalmente fractura el núcleo familiar por causa del conflicto armado. Este análisis se realizó en el municipio de Ocaña, norte de Santander, a través de un caso que le tocó vivir lastimosamente a mi familia en mi pueblo. Esta población forma y hace parte de la zona del Catatumbo, un sector que desde muchos años atrás viene presentando problemas de orden público generado por el conflicto armado, teniendo presente que en ella hacen presencia muchos grupos armados como el ELN, EPL y la FARC. Finalmente, deja como consecuencia la siembra de muchos cultivos ilícitos en la región. Esta posición tiene como objetivo darles a conocer cómo influye la fragmentación familiar por las diferentes causas, una problemática que deja el conflicto armado en la reconfiguración familiar, su estructura y el cambio de roles que se ve en la misma. Introducción. La fragmentación familiar por alguna de las diferentes causas puede presentarse en las zonas rurales y urbanas, donde se evidencian fenómenos como el conflicto armado y se hace notorio cuando esa problemática interrumpe en el núcleo familiar, bien sea uno o varios de sus miembros. Justificación. Teniendo en cuenta que el conflicto armado tiene influencia y dominio sobre las diferentes capas que conforman a la sociedad, dejando como consecuencia la fragmentación de muchos entornos construidos en representaciones que se convierten en problemáticas muy repetitivas y comunes. En el entorno del hogar, la familia debe afrontar en zonas ya sean urbana y rural, no solo como una representación perteneciente a un grupo social, sino también a cada uno de sus miembros, los cuales se encuentran muy vulnerables frente al riesgo que presenta en el conflicto armado en todo en su sentido, donde se convirtió en un hecho crónico y complejo frente a una situación que nunca mejora, sino que cada día aumentan más los casos y las cifras de las víctimas, donde va presentando diferentes facetas y actores, trayendo como consecuencia muchas problemáticas como la fragmentación familiar, desaparición e incluso migración por amenazas para algunos de los cónyuges del hogar. Según Palacio 2003, afirma que los diferentes cambios y transformaciones que se han dado en el núcleo de las familias se encuentran entrelazados en las dinámicas económicas, políticas y culturales. Es decir, la familia es una caja de resonancia de lo social, de modo que lo que ocurre en este ámbito la afecta directamente. Pero hablemos un poco de qué es la fragmentación familiar. Se denomina a la desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los cónyuges o progenitores. El concepto de hogar desunido, desintegrado, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. Cifuente 2009 manifiesta que en la forma como las familias son afectadas por la guerra se juegan su pertinencia étnica, los recursos comunitarios y las redes de relación con las que cuentan, sus condiciones de adaptabilidad, flexibilidad, cohesión y los recursos materiales y financieros que le permitan tomar medidas rápidas y negociadas de protección o reacomodación como respuesta a las condiciones de riesgo y amenaza. Hechos específicos. El conflicto armado está promoviendo y generando problemáticas como la fragmentación familiar, que está transformando el núcleo familiar y su dinámica. En esta zona del Catatumbo, esta guerra se presenta hace más de 50 años, lo que produce que en él que los integrantes de la familia sensaciones de temor, miedo, incertidumbre, trayendo consigo sentimientos de tristeza, desconfianza, impotencia y temor, dejando como consecuencia la pérdida de su identidad, el debilitamiento de las relaciones sociales o familiares, pérdida total o parcial de sus valores, el cambio de roles y el distanciamiento al mundo social.
Esta problemática afecta a todo el núcleo familiar que queda después de esta fragmentación o desintegración que hubo. Cifuentes Nueva afirma que la familia se ve obligada a reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofrecer protección a sus miembros y encontrar estrategias de su existencia que le permitan conservarse a pesar de los embates del conflicto armado, secuestros, amenazas, asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento, vinculación de sus miembros a los grupos irregulares, despojo de bienes, enfrentamientos en el territorio habitado por la familia o muy cerca de éste. Hablemos un poco de las causas. El proceso de fragmentación familiar surge como una de las consecuencias generadas por el conflicto armado presente en Colombia desde hace más de 50 años, el cual va agudizando cada día más, presentando nuevas facetas y nuevos actores, donde se presentan confrontaciones entre ellos por la lucha del poder del territorio y el control del mismo, donde las familias que residen en estos territorios con presencia y confrontaciones entre actores armados son los que sufren las consecuencias de esta problemática o fenómeno, ya que deben afrontar nuevos retos o dificultades para poder adaptarse a los nuevos estilos de vida generados por esta desintegración familiar por causa de un conflicto armado. Actores principales, principalmente sobre las víctimas y los más afectados, se ven los miembros del núcleo familiar como los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. La problemática también afecta a las autoridades municipales, desde donde reside el núcleo familiar, ya que ellos deben solicitar una ayuda humanitaria que deben brindársele y garantizarle el goce de sus derechos. Pero en realidad esto muchas veces no se da y esta familia entran a conformar esos cinturones de pobreza y miseria en los pueblos y ciudades. Efectos. Para la mayoría de estas familias son afectados psicológica y socialmente por causa del conflicto armado, generando en sus integrantes o en lo que queda de ellos mucho temor, miedo e incertidumbre. También trae consigo sentimientos de tristeza, desconfianza, impotencia y ocasiona la pérdida de identidad, el debilitamiento de las relaciones familiares y sus valores, el cambio de roles y un distanciamiento al resto de sus familiares. Otro de los efectos es el cambio de rol y papeles dentro del hogar, ya que se observa que la mujer, incluso las hijas, hacen el papel de padre y madre para poder continuar en busca de una mejor calidad de vida. Según Cifuentes 2009, puede traer efectos como la pérdida de diferente naturaleza que impactan su composición y estructura relacional, la injerencia de actores y factores externos en la dinámica relacional de las familias, los conflictos en las relaciones intrafamiliares generados por el impacto de las nuevas condiciones del contexto inmediato que desarrolla de la familia, las transformaciones y los conflictos de la relación con el medio interactivo en el que se desenvuelve la familia. Contexto, según información de habitantes del municipio de Ocaña y algunos funcionarios como el enlace de víctimas, el comisario de familia y la personera municipal, es muy constante la frecuencia con que se presenta esta problemática en el territorio, y más en estos momentos en que las confrontaciones entre actores armados de izquierda son muy frecuentes en la zona del Catatumbo, pero es muy difícil definir y medir porque realmente no hay un registro de este tipo de víctimas del conflicto armado, desde lo local hasta lo nacional. No se ha trabajado en una caracterización de este tipo de población que permita definir con exactitud el número de familias con esta problemática de fragmentación, teniendo en cuenta que en estos casos son registrados como casos de desplazamiento, pues la familia al abandonar su hogar en la zona rural y llegar hasta la cabecera municipal a instalarse y solicitar ayuda, finalmente al momento de presentar su declaración sobre la situación vivida ante la personería municipal o la Defensoría del Pueblo, es registrada los integrantes de su núcleo como víctimas del conflicto armado por desplazamiento. Al realizar un proceso de indagación con las personas que fueron afectadas directamente con el fenómeno en el municipio de Ocaña, norte de Santander, puedo analizar el caso de mi familia sobre la fragmentación familiar que sufrió hace 18 años por la muerte de mi abuelo por parte de uno de los grupos armados de la región, el cual mi abuela le tocó asumir la responsabilidad total del núcleo familiar, dejando
como consecuencia el cambio de roles y el trabajo muy temprana edad para mis tíos, ya que no contaban con recursos económicos ni mucho menos con ayudas de los entes encargados en la época. Esta problemática de fragmentación se observa como cambio de la tipología familiar que sufrió el núcleo al perder uno de sus integrantes, el cual de ser una familia nuclear pasa a ser una familia monoparental dirigida por la madre del grupo familiar. Impacto. Realmente tiene un impacto sobre el núcleo familiar que la sufre, pues su vida cambia totalmente. Emocionalmente, la desintegración familiar los afecta demasiado, pues somete a sus miembros a un mayor conjunto de vulnerabilidades, dado que la familia deja de actuar como grupo primario de protección, desarrollo, o educación, se presenta una pérdida de objetivos comunes, reducción en la cooperación entre los miembros de la familia, falta de coordinación en los roles familiares, así como de amor, lealtad y confianza. Moreno 2021 afirma que la desintegración conduce a un desamparo logístico de los miembros de la familia, sobre todo de las más vulnerables, quienes por su edad o siglo de desarrollo no se pueden proteger o no pueden ser atendidos o acompañados, protegidos de las circunstancias de pobreza, daño y abandono al que se son conducidos. La vulneración de los derechos aumenta el daño y el deterioro de la dignidad humana, se afecta en definitivamente lo genuinamente humano. Conclusiones. Estos actores son afectados en que no serán sujetos capaces de comprender, reconocer y transformar la realidad en la que se encuentran y ser gestores de su propio progreso y desarrollo, tanto de su núcleo familiar como el de sus comunidades. Muchas veces se ven subjetividades como la inclusión social en los diferentes entornos de la sociedad, donde generan espacios de participación y liderazgo para buscar soluciones que vayan en pro de minimizar los casos y daños sobre el conflicto armado. También dejan un cambio de pensamiento a través de la educación, donde se busca crear conciencia de lo importante que es hablar y decir todo lo que está pasando en el territorio para buscar la visualización en otros territorios. Según Patiño 2014, el empoderamiento es un camino educativo que, retomando los planteamientos de la educación popular desde las familias, puede contribuir a romper con las cadenas de silencio e impunidad que alimentan los círculos perversos de la guerra en las comunidades. Una ruptura del tejido social que es producto del conflicto armado, ya que trae como consecuencia el debilitamiento de valores y su capacidad de actuar e interactuar como sujetos sociales dentro de un grupo social. La inclusión por parte de organizaciones o administraciones encargadas sobre lo importante que es la participación de las víctimas en los diferentes entornos, generando y trayendo políticas de solución para la ruptura de esos tejidos sociales y culturales. La guerra rompe con las formas tradicionales de relación e introduce nuevas dinámicas de poder y dominación que intenta llegar hasta lo más íntimo de la familia. Cifuentes 2009. Agradecimiento. Agradezco a mi familia por darme información sobre sus impactos que este fenómeno ha dejado en el núcleo familiar, una problemática que sin duda alguna deja un vacío y dolor enorme que no se cura con el tiempo. También a los actores o institucionalidades por brindarme información de datos y cifras sobre el conflicto armado, lo que ha generado un desequilibrio en la sociedad, especialmente en mi comunidad. Acá están las referencias, espero que esta exposición les haya gustado mucho y sea de su total agrado.